Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global, darles una muy cordial bienvenida en esta conferencia magistral titulada De los riesgos climáticos a la transición presupuestaria verde en la República Dominicana, donde abordaremos la importancia de la transformación de las finanzas públicas para lograr un impacto positivo a favor de la resiliencia climática, la equidad de género y el desarrollo sostenible. Un placer también darle la bienvenida en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y específicamente a través del Centro de Estudios de la Francofonía que represento hoy con ustedes. Esta conferencia será dictada por el destacado experto francés, el señor Richard Martinez, un colaborador, aliado y muy conocedor de la República Dominicana. Lo presentaré brevemente. Él fue alumno de la Escuela Nacional de Administración, ENA, de Francia, diplomado del Instituto de Estudios Políticos, Sciences Po, y cuenta con maestrías en Ciencias Políticas, también en Derecho Público. Es especialista en Gobernanza, Administración y Finanzas Públicas. Tiene cerca de 40 años de experiencia de alto nivel en la administración pública francesa y en instancias internacionales. Ha ejercido funciones en los ministerios de Hacienda, Educación, Justicia y Asuntos Exteriores. Ha sido representante de Francia ante diversas organizaciones internacionales, entre ellas la Unión Europea, la OCDE, el Consejo de Europa y las organizaciones internacionales del café, el cacao y el azúcar, así como administrador principal de la OCDE. También ha actuado como experto para múltiples organizaciones, entre las cuales la USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Es docente en Francia y también en el extranjero, aquí también en el iGlobal, en materias de relaciones internacionales, derecho público y técnicas de lucha contra la corrupción. Enseña también en la Pucamaima, en la ENA en Francia y en la Universidad Sorbona. En el ámbito de la transformación presupuestaria verde, que es el tema que nos reúne hoy, dirigió el equipo de expertos que definió la política de la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, y participó en la elaboración de varias evaluaciones y propuestas de reformas en países como Sudáfrica, Ruanda, Marruecos, Uzbekistán, Indonesia, Serbia, Colombia, Ecuador y México. En un país como la República Dominicana, altamente expuesto a fenómenos climáticos, el presupuesto público no es solo una herramienta contable, sino un instrumento vital que puede contribuir a salvar vidas o, al contrario, aumentar vulnerabilidades. En esta conferencia escucharemos el análisis y las recomendaciones del profesor Martínez sobre el impacto de los riesgos climáticos y las desigualdades en las finanzas sociales, los avances más relevantes y actuales en el país, y cómo integrar criterios de género, clima y ambiente en las decisiones presupuestarias cotidianas en alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Agradecemos mucho la presencia del profesor, que es un amigo de ya varios años, y es un honor realmente recibirlo en este escenario. Y pues vamos a escuchar su presentación y luego abriremos un espacio de preguntas y de intercambio con él. Bueno, funciona. Muchas gracias. Muchas gracias, Claire, verdaderamente por lo que dijiste. Bueno, me doy cuenta que los años no pasan en vano y que ya hace 40 años que estoy trabajando. Bueno, es la vida. Hay que... Sí, empecé muy joven, muy joven. Me llevaron de la mano para ir a trabajar. Era así. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Verdaderamente es un placer. Muchas gracias a iGlobal de invitarme a dar esta charla sobre un sujeto que me interesa mucho. Agradezco a todos los presentes. Reconozco a algunos antiguos estudiantes, tan jóvenes y dinámicos como siempre. En todo caso, muchas gracias a todos por estar aquí para
compartir un poquito mi experiencia sobre un sujeto que me interesa personalmente. El problema más general del medio ambiente, del cambio climático, de la necesidad de los países de trabajar sobre esos temas. Tengo que reconocer que yo soy una persona que se ha interesado en esos sujetos de manera tardía. Empecé a trabajar estos sujetos porque un día me dijeron: necesitamos que nos construyas la política pública de este sector para, como dijo la AfD, y a partir de ahí me empecé a interesar y me ha ido interesando mucho porque justamente es un problema trascendente que concierne el mundo entero y yo pienso que hay que hacer algo y es un sujeto, digamos, que me interesa íntimamente. Y en este caso va a ser una pequeña charla, no voy a hablar mucho de manera catedrática. Tengo una presentación totalmente escrita. Mis antiguos alumnos saben que yo hago presentaciones, cursos totalmente escritos, pero que luego abandono en medio del curso y me pongo a hablar de otra cosa. Oui, s'il te plaît. Gracias. En todo caso, la producción estará a disposición. Eso nos va a permitir tener un intercambio más fluido. Si ustedes tienen algunas preguntas, en cualquier momento intervengan. No quiero que sea algo demasiado ex cátedra y magistral. Al contrario, me gusta que sea interactivo porque yo sé que en República Dominicana la gente tiene muchas cosas que decir y que estos son sujetos que a uno les interesa. Bueno, y siempre la reflexión colectiva es más interesante que la reflexión personal. Me pidieron que diera algunas ideas y algunas opiniones sobre la República Dominicana, porque siempre y Global quiere que las cosas sean prácticas. Yo no soy un especialista de la República Dominicana en esta materia, me documenté, trabajé, estudié, así que voy a formular algunas opiniones, pero son opiniones, no son el producto de una reflexión teórica o práctica muy elaborada. Así que, si me equivoco en algo, les pido que me perdonen y sin duda ustedes podrán hacerme las correcciones que les convenga. Bueno, este sujeto es un sujeto que en realidad no es teórico, en el sentido de que de lo que vamos a hablar, todo tiene muchas incidencias en la vida real de la gente. No sé si hay funcionarios o gente que tiene la costumbre de trabajar con fondos públicos, pero toda persona que ha trabajado con fondos públicos sabe que todo eso tiene una incidencia directa, una consecuencia directa, un efecto directo sobre la vida de la gente, sobre la vida de las personas, ¿no? Estamos hablando de un tema que tiene una importancia del doble punto de vista. Primero, porque la transformación de la naturaleza, la destrucción del medio ambiente, la destrucción del sistema climático que existía, tiene una incidencia, y luego estamos hablando de los medios que utiliza el Estado, que tienen una incidencia enorme sobre la actividad humana. Hay que ver que hablar de transición presupuestaria verde no es hablar únicamente del problema del clima, ni de las variables ambientales aisladas. Es hablar de la manera en que el Estado, los municipios, los entes públicos van a utilizar cada peso, cada centavo, cada monedita para proteger las vidas humanas, para proteger las infraestructuras estratégicas, para salvaguardar los medios de vida de estas generaciones y tal vez de las generaciones siguientes. Y eso va a atraer, va a provocar, va a causar posibilidades de empleo, va a construir estrategias, va a llevar a pensar cómo gestionamos el problema del cambio climático y el problema de la preservación de la naturaleza. No quiero concentrarme únicamente en el problema del cambio climático.
quiero que hablemos más ampliamente de la preservación, de la conservación de la naturaleza, del agua, de la limpieza de los ríos, de la limpieza de la tierra, del aire, de la biodiversidad, de la protección de la naturaleza, la biodiversidad. Son cosas que están muy ligadas, pero no hay que, yo pienso, limitarse, porque en Europa se tiende mucho a limitar el asunto al calentamiento global, a la lucha contra el efecto invernadero. Yo pienso que hay que considerar las cosas de manera más amplia. Hay que considerar todo de manera holística, para evitar justamente que un aspecto vaya mermando los otros aspectos. Y todo eso es bastante inquietante, preocupante, cuando uno se pone a ver las cifras que muestran la magnitud de los desafíos. Las cifras últimas indican que los desastres naturales representan ya cerca del 0,70% del Producto Mundial Bruto. O sea, las destrucciones ambientales, las destrucciones climáticas, las destrucciones naturales ya representan un monto considerable, 0,70% del Producto Mundial Bruto. Estamos hablando de sumas fabulosas. Este número abstracto se concretiza en cosas muy claras. Presión sobre las finanzas públicas, interrupción del desarrollo económico y social en ciertos lugares, reducción del margen de acción de los estados para intervenir en favor del bienestar, de la cohesión social, del futuro de las generaciones que habitan este planeta. Desgraciadamente, la República Dominicana forma parte de esta dinámica. Ustedes están viviendo una situación, no son problemas futuros. Los huracanes son cada vez más violentos. El año pasado, el huracán que hubo, nunca se había visto un huracán que dure 12 días, una situación inédita en República Dominicana. Yo no vivo en República Dominicana, no conozco los problemas de la manera que ustedes los conocen, pero estudiando el sujeto, 12 días de huracán. Y el huracán que estaba acá, normalmente los huracanes pasan. Y era un huracán de una violencia terrible, felizmente no golpeó a República Dominicana, pero a Jamaica. Fue terrible lo que pasó. Exactamente, son situaciones verdaderamente más terribles. Y la región Caraíbe es cada vez más golpeada por esas catástrofes. También tenemos el aumento de la temperatura del mar. Y todos esos problemas que todos vemos tienen efectos sociales y humanos. Tienen problemas sobre las comunidades de las costas. El calentamiento global hace que hay menos pescados, menos peces en las costas y los pescadores pueden pescar menos. Hay regiones del mundo en que ya los pescadores no pueden pescar. Hay destrucción de ciertas especies marinas. Los manglares que se van destruyendo, todo eso tiene... Exacto, la barrera coralina. Entonces, todo eso, la presión la presión ciclónica tiene efectos sobre las vías, las calles que se destruyen, los puentes, los hospitales que hay que construir, hay que hacer evolucionar, las redes eléctricas, las escuelas que se destruyen. En Francia, por ejemplo, un problema fundamental es el de las escuelas. Resulta que con el calentamiento global, las escuelas no les permiten a los niños descansar o aprender, porque resulta que hace demasiado calor en las aulas y los niños sufren, no se pueden concentrar efectivamente, y eso hace que el Estado tiene que incurrir en gastos gigantescos
para renovar o adaptar las aulas de clase, las escuelas. Los niños autistas y con síndrome de Down, como tienen una condición especial, requieren que tengan aire acondicionado. Entonces se están climatizando a nivel de educación las aulas para educación de niños especiales. Y mire, eso es una cosa muy importante, pero desgraciadamente no todos los niños tienen necesidades especiales, o sea, felizmente, pero todos los niños tienen la necesidad de trabajar en un ambiente en que no haya... Hay también impactos económicos, porque por ejemplo nosotros, el turismo es nuestra principal actividad económica y el sargazo, que es una consecuencia directa del cambio climático y de otros fenómenos, está causando efectos importantes en el arribamiento de turistas a la República Dominicana, de manera que eso está afectando de alguna manera la economía. Justamente el tema del sargazo, como yo vengo de vez en cuando y reconozco que las playas dominicanas son maravillosas y que la tentación es demasiado grande, que yo, aunque venga por 3 días, voy a la playa en República Dominicana, veo el sargazo, el olor, el hecho que uno no se puede meter al agua, tanto sargazo que hay. Y en término medio a un hotel le está costando entre 30.000 y 70.000 dólares limpiar la playa del sargazo. Una chipeta, imagínese. Y con el tema con la producción de abonos, el uso como pellet para criar animales con el sargazo, es que el sargazo viene cargado de muchos metales pesados, como es el cadmio, y eso de utilizarlo como alimento para animales o como abono, estamos creando una vía para la incorporación de esos metales pesados en la cadena alimenticia. Entonces, eso es algo que también se está estudiando. Bueno, me alegro que lo estén estudiando porque francamente son problemas gravísimos. En todo caso, son elementos que hay que considerar. Y en realidad cuando uno estudia la situación en América Latina y cuando estudia la situación en República Dominicana, se da cuenta que República Dominicana es uno de los países más vulnerables frente a los riesgos climáticos. Desgraciadamente, ustedes están en el corredor de los huracanes. República Dominicana es un país que vive mucho del turismo, o sea que el turista cuando ve el sargazo no tiene ganas de venir. Para eso le merma recursos al Estado y le trae cargas suplementarias. También hay problemas con el agua. El agua aquí, el río Osama, que está totalmente contaminado y que trae cuántas infecciones, que trae cuántos problemas de consumo para la gente. Todos esos problemas son estructurales. Por ejemplo, se calcula que los efectos del cambio climático en República Dominicana en 2050 podrían llegar a ser alrededor del 17% del Producto Interior Bruto. Es gigantesco, gigantesco. Estamos hablando de montos, pero colosales. Y eso hace que hay que avanzar, o sea, hay que enfrentar el escenario. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos de manera eficaz? Tenemos que reaccionar de manera eficaz, coherente y sostenible. Existen, por supuesto, varias vías de acción. Yo voy a hablar de algo que conozco por mi vida profesional y por mi trabajo, que es la vía finanzas públicas, el dinero público. Cuando hablamos de dinero público estamos hablando de montos considerables. No hay que olvidarse que el Estado tiene una palanca muy importante, tiene capacidades de acción considerables. El gasto público en República Dominicana constituye 20% del Producto Nacional Bruto. 20%. O sea que el primer actor económico de este país es el Estado.
que invierte, que construye vías, que construye puentes, que construye hospitales, escuelas, que hace funcionar los tribunales, que hace funcionar, que paga plantillas, que paga funcionarios, que paga gentes. Entonces, es un sujeto de mayor relevancia. El presupuesto del Estado financia estructuras, infraestructuras y, como dijeron, hospitales, todo eso. Y estamos hablando de millones de compras públicas, de millones de pesos. Estamos hablando de instrumentos de acción muy importantes. En otras palabras, el presupuesto del Estado constituye una palanca, una de las palancas más poderosas para luchar contra el calentamiento global, para luchar contra el efecto invernadero, para luchar contra la destrucción del medio ambiente, para luchar contra la contaminación del agua, del aire. Es un elemento fundamental y hay que utilizarlo. El presupuesto puede ser algo que ayude y algo que detrimente y que destruya. Y las inversiones y el trabajo hay que hacerlo ahora, porque más se espera, más va a ser difícil y más va a costar. Y eso es muy importante, pero todo eso necesita que tomemos conciencia y que empecemos a trabajar de manera organizada, estructurada. Y es por eso que yo encuentro que el presupuesto verde, el presupuesto de la manera en que se ve, es un instrumento muy útil, porque nos permite de construir una acción coordinada, organizada, estructurada. Primero, quiero compartir un marco claro y operativo que permita lo que es la transición presupuestaria verde. ¿Por qué ese nombre tan extraño de transición presupuestaria verde? Porque hay muchas instituciones que utilizan green budgeting. Green budgeting es presupuesto verde, pero se trata de mostrar que es un proceso, es una transición, es un movimiento, y que vamos a utilizar no solamente el establecimiento y la aplicación de las medidas presupuestarias, o sea, recibir dinero y gastar dinero. Vamos a pensar la cosa de manera más global y vamos a hacer participar en este proceso la totalidad de los instrumentos financieros y presupuestarios de los que dispone el Estado. Es una visión global que se quiere holística. Usted dijo holístico, estamos frente a un problema holístico, lo que significa utilizar instrumentos holísticos. Y el instrumento fundamental del que dispone el Estado o las colectividades públicas o los municipios o los entes públicos es el presupuesto. El presupuesto. Vamos a utilizar esto para dar una respuesta organizada. Y se trata de convertir los principios en práctica. Porque nosotros somos gente práctica que estamos viendo un problema real y práctico. Se trata de utilizar un instrumento no para pensar las cosas, pero para cambiar las cosas. Es fundamental. Yo pienso que hay muchas opciones siempre que consisten en pensar las cosas, pero nosotros estamos frente a necesidades reales, o sea que tenemos que cambiar las cosas y para eso tenemos que hacerlo de manera práctica, actuar en la vida cotidiana. Y bueno, como les decía, yo no soy un especialista de la República Dominicana y lo repito de nuevo, seguramente voy a cometer errores y estoy cometiendo errores, pero primero que nada les pido excusas, les presento mis... Francamente, les pido su indulgencia porque voy a cometer errores, pero les estoy dando mi opinión sobre algo que yo pienso es útil. Y es fundamental verdaderamente empezar por entender la situación del medio ambiente en República Dominicana. Y eso necesita estudios muy elaborados. Yo sé que aquí en el país se hacen muchos estudios,
Pero para utilizar verdaderamente el instrumento presupuestario, tenemos que tener una visión muy, muy clara de lo que es la situación en República Dominicana. Y yo lo digo porque viniendo de Europa, sé que hay muchas cosas que en Europa se hablan, pero no se estudian verdaderamente. Y es muy importante estudiar las cosas con mucha atención, y eso es una parte que yo pienso muchos países no lo desarrollan verdaderamente, estudiar la situación del medio ambiente en su país, el agua, el aire, el mar, y todo eso es, digamos, la base para el trabajo. Si no se toma eso en consideración, no vamos a poder avanzar verdaderamente, porque si no vamos a avanzar sobre impresiones. Y en esta materia no se necesitan impresiones, se necesitan conocimientos factuales científicos. Yo no soy científico. Yo no les puedo decir el aire se calienta o el mar se vuelve más salino por tal cosa. Eso hay que dejárselos a los científicos. Y tenemos un presidente que actualmente dice que no hay calentamiento global y que los científicos que están diciendo eso desde hace 40 años son mitómanos y están contando historias. Y eso nos muestra que en realidad el pensamiento científico y el trabajo científico no se debe nunca interrumpir. Que se necesita tener bases científicas sólidas para eso, y eso es un trabajo que los científicos tienen que hacer ellos. Y a partir de ese trabajo científico, las personas que se encargan de presupuesto, las personas que se encargan de administración pública, las personas que trabajan en el gobierno ya pueden intervenir. Pero cada uno en su campo, si yo me puedo decir. República Dominicana contribuye por ni siquiera 1% al calentamiento global. Estados Unidos contribuye a 25%, China a 20%, la Unión Europea no sé cuánto. Efectivamente, República Dominicana sola no va a hacer cambiar el calentamiento global. Pero cuando hablamos de la transformación presupuestaria verde, estamos hablando de los dos lados. El lado de la causa y el lado del efecto. Ustedes no pueden intervenir directamente sobre el efecto del calentamiento global, pero pueden intervenir sobre el resultado en República Dominicana. Enseguida, yo les dije que yo no iba solamente a hablar del calentamiento global, les dije que iba a hablar del problema del agua, del aire, del medio ambiente, de la biodiversidad, de la destrucción del mar. Y ahí hay elementos sobre los cuales ustedes pueden actuar. La contaminación del río Sama. Yo pienso que algo se puede hacer a nivel dominicano. Muchos países que sufren de los efectos de la industrialización desde hace un siglo. Y ahí efectivamente, y eso es una opinión personal, los países que más han contribuido históricamente al calentamiento global tienen una responsabilidad particular, y esa responsabilidad la tienen que asumir. Y acá yo di cursos de derecho, y cuando uno dice asumir una responsabilidad, la responsabilidad se asume de muchos medios, de muchas maneras, y también financieramente. Yo, cuando cometo un perjuicio, tengo que reparar el perjuicio y tengo que poner... Exacto, tengo que poner dinero para arreglar. Y seguramente los países que son grandes causales de la destrucción del medio ambiente no asumen completamente eso. Y venimos de ver que hace poco un país muy importante se viene de retirar de los acuerdos de París, cuando este país es uno de los más grandes contribuyentes al calentamiento y a los problemas del medio ambiente. Estoy de acuerdo con usted, fundamentalmente estoy de acuerdo con usted. También estoy de acuerdo con usted. Y también estoy de acuerdo con usted. Voy a tomar el último caso, porque no voy a repetir lo que usted dijo. Efectivamente, no sirve para nada inventar leyes, inventar catálogos de decretos, catálogos de regulaciones, si no se aplican. Eso no puede ser. No
En ningún país hacer leyes cambia la realidad. La realidad cambia porque se adopta una ley y que se aplica la ley. Si yo creo una ley diciendo que no se puede contaminar el mar y que tengo hoteles que están vaciando los sistemas de saneamiento en el mar sin límite, le tengo que poner una sanción al hotel, lo tengo que obligar a construir un sistema o lo cierro. Y tengo que aplicar la ley. Y eso es fundamental. Y yo, de mi poca experiencia en República Dominicana, he visto que tienen gente muy inteligente para hacer leyes y para hacer decretos. El problema es la implementación. El problema es la aplicación. Y eso es fundamental. Y yo pienso que hay que verdaderamente tomar el compromiso de aplicar. Apliquemos lo que votamos. Pocas leyes, pero buenas leyes. Lo que dijeron efectivamente son puntos muy importantes. Y lo que es importante es que los veamos de manera organizada y estructurada. Porque justamente el presupuesto, la transformación presupuestaria verde, trata de construir un sistema coherente que introduzca los sujetos desde el principio hasta el final y que no se nos olvide ninguna etapa. Porque efectivamente, si en el momento de evaluar el sistema no pensamos en los indicadores, y los indicadores no se piensan al final, pero los indicadores deben pensarse al principio, cuando se está creando el sistema. Hay un problema, y en República Dominicana muchas veces hacen evaluaciones, pero las hacen sin haber determinado los sistemas de evaluación en el momento que crearon el sistema. Y llegan con un sistema de evaluación que sale de alguna parte y que como que no pega al sistema. Entonces es una cosa que hay que evitar. Una de las necesidades fundamentales es tener políticas públicas que duren. Y una de las condiciones de la transición presupuestaria verde es tener una planificación de largo tiempo que haga participar los diferentes instrumentos, que haya un plan estratégico nacional, un plan nacional de transformación, que haya una evaluación de medio tiempo, que haya un presupuesto anual. Y todo eso tiene que funcionar. Y los países que han verdaderamente podido hacer transformaciones, porque hay países que han transformado sus ríos, que han preservado su naturaleza, es porque se han comprometido a compromisos de 30 años. Mire, estaba viendo antes de ayer un pequeño documental sobre la lucha de China contra el desierto de Gobi. 40 o 50 años de política continua. Hace 40 años que ellos decidieron que iban a parar con las tormentas de arena que asfixiaban Pekín y otras ciudades. Y empezaron hace 40 años a plantar arbolitos. Sí, lo están sembrando. Y los siguen plantando y los van a plantar durante... Yo soy una persona que cree que las relaciones internacionales no están hechas de gentileza, están hechas de derechos. Que los países que han sido víctimas del calentamiento global, de la destrucción del medio ambiente, tienen derecho a pedirles a aquellos que han aprovechado todo esto, no tal vez una reparación jurídica, pero una contribución eficaz, solidaria, a transformar la cosa, porque más encima es de su propio interés. Porque creer que los problemas que hoy día se producen en República Dominicana se van a detener en República Dominicana, me parece totalmente ilusorio. El hombre que crea que las sargazas se van a detener en el Caraíbe y no van a ir hacia Florida, me parece que está cometiendo un gran error. La persona que crea que la contaminación del agua que está contaminando el río Sama aquí y que se está yendo al mar, al océano, al Atlántico, sus efectos se van a detener en República Dominicana, está cometiendo un gran error. Porque
La naturaleza y el medio ambiente y el planeta es un ciclo y todo circula. Los estudios lo muestran. Cuando hay un problema en Francia, el problema termina yendo a Alemania, después se va a Holanda y después se va al mar, al Mediterráneo y todo el problema. Estamos hablando de problemas globales, lo que implica que tenemos que pensar y encontrar las soluciones de manera global. Y tenemos que construir sistemas jurídicos que nos permitan crear derechos y obligaciones efectivas en que los países se puedan apoyar. No se trata de decir el derecho internacional es para mí algo que es irrelevante y que yo fundo mi acción sobre mi moral. Eso no puede funcionar. El sistema internacional es un sistema de derecho. Se crean derechos y obligaciones. Por eso, tal vez porque soy francés, pienso que lo que se hizo en París, en la COP de París, es fundamental, que se creó un sistema con derechos y obligaciones, con compromisos. Tal vez no son compromisos jurídicamente vinculantes porque en realidad no existe ningún órgano internacional que tenga la fuerza de hacer obligatorios, y ese es el problema del derecho internacional. Pero existen, crear obligaciones y compromisos que los países tienen que cumplir, y los tienen que cumplir de alguna manera u otra. Eso fue muy importante en la COP de París. Se creó un sistema por la primera vez y yo pienso que hay que defender ese sistema. Hay que defenderlo, porque es lo mejor que se ha hecho hasta el momento. No es perfecto. No. Se ha avanzado muy poco después de la COP. Exactamente, estoy de acuerdo que se ha avanzado poco. El hoyo del ozono. Eso es el mejor ejemplo De algo que funcionó. Funcionó, pero fue una acción internacional coordinada que permitió luchar contra la producción del gas que producía el hoyo que agotaba. Eso fue importante. O sea que se puede hacer. No hay que pensar que es imposible hacer. Cuando existe una voluntad común, cuando existen medios y medios de diferentes naturalezas, se puede hacer. Les voy a hacer unas preguntitas. Simplemente porque yo sé que todo el mundo no tiene el mismo nivel aquí, aunque hay mucha gente muy extremadamente competente y estoy muy contento. Pero bueno, es para cambiar un poco el tema. Según el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, alrededor de cuánto podría aumentar la temperatura medio global a inicios de los años 2030, si seguimos con la trayectoria actual. 1,1 centígrados, 1,5 centígrados, 2 centígrados, 2,5. A ver. De 2,5 a 2,5, de 2 a 2,5. De 2 a 2,5 más o menos. Digamos que el optimista medio es 1,5. El optimista es 1,5, pero Sí. Pero el problema son los modelos. ¿Por qué no es 2100? 2030, no. 2030 es en 5 años, ¿eh? 2030. Son tres: Sí. el optimista, el realista y el pesimista. Las previsiones conciernen el futuro. Y el futuro por naturaleza es incierto. Además, no hay que olvidarse que estamos utilizando modelos que son productos científicos y que todo modelo científico por naturaleza se puede ajustar, puede evolucionar. Además, lo importante es, del punto de vista científico, que los modelos se puedan estudiar científicamente. O sea, que conozcamos cómo se construyó el modelo, cuáles son los elementos, y del punto de vista científico lo importante es que el modelo se pueda falsificar. O sea,
¿qué significa falsificar un modelo? Lo importante desde el punto de vista científico, aquí yo pienso que hay algunos científicos, es que si yo cambio una variable del modelo, el resultado ya no es el mismo. Si yo cambio una variable del modelo y que obtengo el mismo resultado, eso ya no es ciencia, eso es magia. Una política pública es una política. En políticas públicas, las organizaciones internacionales se olvidan mucho de la palabra política y dicen es público. Pero una política pública es algo en que se elige. Y yo elijo un número tal vez porque es políticamente aceptable. Y seguramente es un compromiso entre muchos países y en el área internacional se busca el compromiso. Y hasta los científicos buscan el compromiso. Porque yo estoy seguro que la persona que dice no, es 1,5 tiene tantas razones científicas para decir es 1,5 como que el que está diciendo son 2. Porque la ciencia es incierta en muchas cosas. Porque son modelos de previsión. Estamos hablando del futuro. Es difícil, es muy difícil, pero son brújulas que son inciertas e imperfectas. Pero no tenemos otras brújulas para avanzar. Tenemos brújulas que son imperfectas, pero no son menos imperfectas que la brújula que le permitió a Cristóbal Colón llegar a Américas. Sabía que iba para allá, no sabía cómo y cuándo, pero sabía. Entonces, efectivamente, lo importante es que tengamos un objetivo, y el objetivo de París era el objetivo políticamente importante que me parece que hay que nombrar. A ver, en segundo, le hago una pregunta, que es una pregunta de mala fe, porque yo sé las respuestas que ustedes me van a dar, pero yo se las voy a hacer igual. ¿Cuál es la causa fundamental del calentamiento global según el último informe de los expertos sobre el cambio climático? Primero, la fusión de los glaciales. Segundo, las actividades humanas que aumentan la concentración de gases de efecto invernadero. Tercero, las catástrofes naturales. La última, solo la deforestación. El humano acabó con la dos. Fundamentalmente hay una especie... El humano se ha convertido en una propia plaga. Hay una especie de consenso, salvo algunas personas que no nombraré, que dicen que la actividad humana, bueno, es más bien naranja. Las actividades humanas que aumentan la concentración de gases de efecto invernadero. En República Dominicana, ¿qué sector es responsable todavía aproximadamente del 84% de la generación eléctrica? Las energías renovables, las energías hidráulicas, los combustibles fósiles, la biomasa tradicional, combustibles fósiles. Y ahí tenemos una posibilidad de acción. Sí, se están incluyendo muchas en Asua. Brevemente, en Asua, en la zona de Asua, hay parques solares. O sea, un parque que usted lo anda, pero que son paneles solares en gran escala, 3.000, 6.000, 7.000 tareas de paneles solares, ya aprovechando los rayos del sol que caen de manera perpendicular, de forma directa. En Asua hay parques que realmente están ayudando a contrarrestar lo que es los combustibles fósiles. Yo pienso que hay dos cosas. Cada individuo tiene que tener conciencia de lo que está haciendo. Hay que pedirle a los grandes contribuyentes, que contribuyan menos y que asuman sus responsabilidades. Y en tercer elemento, hay que ser menos punitivo con los más frágiles, con los más débiles. Porque yo no le puedo pedir el mismo esfuerzo
a una persona que está en gran situación de fragilidad que al que está contribuyendo de manera extremadamente alta a la destrucción del medio ambiente. Porque no todos contribuimos de la misma manera y no es justo pedirle la misma contribución a los grandes contribuyentes que al pequeño contribuyente. Tenemos exactamente, la justicia ambiental tiene que existir, porque yo no le puedo ir a decir al hombre que está en África, porque yo conozco África, que tiene únicamente un pequeño calefactor que consume mucho carbón y que emite mucho humo, de dejar de utilizar ese carbón para calentar su comida, porque es lo único que tiene. Pero yo le puedo decir a una persona que está utilizando un camión o una jipeta enorme para circular 3 kilómetros y que por favor considere utilizar el metro, utilizar otros medios. Porque eso hay que pensarlo. Por ejemplo, en París es cada vez más difícil utilizar el vehículo, automóvil, porque resulta que París estaba ahogando a causa de la contaminación de los gases de los tubos de escapes. Entonces, hubo una decisión de hace 20 años ya de reducir el número de vehículos en circulación y disminuyeron el número de vías abiertas a la circulación, y en 30 años París ha perdido 40% de las vías abiertas a la circulación. Pero ¿cómo se hizo? París viene, o sea, la región parisiense viene de decidir, o sea, ya está aplicando la construcción de 200 kilómetros suplementarios de metro. París tiene un programa de 40 años, porque cada vez lo prolongan un poquito, se está construyendo, de multiplicar por 2 las vías de tranvía, las vías de trenes, para hacer que la gente ya no tenga que utilizar el vehículo. Porque París es una megápolis de 12 millones de personas. Estamos hablando de la población de República Dominicana. Y si usted le dice a una persona, bueno, mañana tú no tomas el coche, y te dice, ¿y cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a llevar a los niños a la escuela? Bueno, se han construido muchas vías de bicicleta y eso es útil porque la gente primero baja de peso, enseguida respira mejor, la ciudad es una vía. Yo no pienso sobre todo que hay que crear puniciones, hay que crear incentivos, ayuda a la transformación, y el Estado tiene que darse los medios, porque construir 200 kilómetros de metro es un esfuerzo gigantesco, un esfuerzo financiero gigantesco. Pero París y la región parisiense lo está haciendo, porque si no, nos moríamos. En la región parisiense, 30% de la población tiene problemas respiratorios. Obviamente lo importante es la acción. Estoy de acuerdo con ustedes, la acción. Mire, les voy a dar un ejemplo de todo esto es política y hay que elegir de manera muy inteligente su política. Yo, por ejemplo, soy un gran partidario de la energía nuclear, porque la energía nuclear es una energía que no produce gases de efectos ambientales. Yo soy ambientalista que también defiendo esa cosa. Hola. Hola. Ya, en Alemania cerraron las centrales nucleares que tenían y las reemplazaron por centrales de carbón. Las emisiones de gas carbónico se les fueron al cielo. Hay que elegir, no podemos ser negativos con todas las opciones que tenemos. Tenemos que usar las opciones que tenemos. ¿Claro? Efectivamente, después el sistema tiene que ser seguro, tenemos que construir centrales que resistan a terremotos, a maremotos, a tsunamis, no sé qué cosa más. No vamos a construir una central en un lugar extremadamente sísmico. Todo eso, pero eso es el trabajo de los científicos. Yo no soy capaz. Vamos a llegar a algo más técnico.
que simplemente es una especie de recordatorio, una especie de organización más sintética de lo que hemos dicho y lo que se está practicando. Pero a veces es importante tener una visión sintética y organizada de todos los elementos, porque todos los elementos se construyen unos con otros y permiten construir una política pública común. Primero que nada, bueno, ¿qué es la transformación presupuestaria verde? ¿Qué es lo que es? Es algo que debe conducir a una transformación profunda y deliberada de la manera en que el Estado estructura y ejecuta sus finanzas públicas. Hay que integrar la dimensión sistémica, porque estamos hablando de un asunto sistémico y tenemos que trabajar de manera sistémica. Y tenemos que utilizar todo el ciclo y todos los instrumentos de las finanzas públicas. Hay que cambiar de paradigma. No debemos solamente considerar algunas variables, pero tenemos que considerarlas todas. Esta transformación se apoya primeramente en la existencia de una gobernanza sólida. Si no hay gobernanza sólida, no puede ocurrir. Y esto significa tener un sistema eficaz y coherente, que integre de manera transversal las decisiones. Porque hace poco ustedes dijeron, tenemos un Ministerio de Hacienda, tenemos un Banco Central, y cada ministerio funciona como su propio ministerio, y tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, pero nadie lo escucha, ese Ministerio del Medio Ambiente. Eso no puede funcionar. Para que funcione un sistema de transformación verdadero, necesitamos que todas las instituciones, entidades, ministerios trabajen de manera coherente, con una gobernanza estructurada y fuerte, porque si no tenemos eso, no funciona el asunto. Porque tenemos luego un Ministerio de Medio Ambiente, como le quieran poner, que se encuentra solito. Y dice no, tienen que todos los ministerios, todos funcionar al mismo tiempo, con tener un solo objetivo y todo tiene que trabajar de manera coherente. Si no tenemos el trabajo coherente, no va a funcionar. Tenemos luego que definir claramente cuáles son las responsabilidades de las instituciones, porque en un sistema todos tienen que trabajar de manera coordinada, pero cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer particularmente. Porque si todos hacen lo que tienen que hacer, es más claro. Pero si cada uno quiere hacer lo que tiene ganas, o tal vez hago esto pero no hago esto otro, no funciona el sistema. O sea, para que un sistema funcione verdaderamente, cada piecita del sistema tiene que hacer lo que está previsto que haga, y al mismo tiempo tiene que colaborar con las otras instituciones, y tiene que haber una coordinación institucional. Y, por supuesto, hay que utilizar los instrumentos de desarrollo de los que disponemos. Acá ustedes tienen muchos instrumentos, tienen un plan de estructuración, tienen diferentes instrumentos, tienen un plan nacional de desarrollo, y todos esos programas tienen que trabajar en conjunto. Y todos tienen que ser como la declinación, el alineado, tienen que alinearse todo, porque los países que han obtenido resultados, porque tienen una programación estructurada, organizada, y es como tienen un objetivo y después van declinando así, el objetivo lo van sacando y lo van haciendo más pequeño, porque si no, no funciona el sistema. Y tienen que tener una visión transversal del Estado. El Estado tiene que trabajar de manera transversal, no uno separado, no el Ministerio de Hacienda con una política, no el Ministerio de Educación Nacional con una política, porque el Ministerio de Educación Nacional, como les decía antes, también va a tener una política muy importante, porque es él el que construye las escuelas, es él que tiene que luchar para incentivar a los niños en todas esas materias. Entonces necesitamos una visión transversal, y es algo prioritario. Luego tenemos que utilizar el ciclo presupuestario completo, todo, porque
tenemos no solamente que considerar el presupuesto anual, tenemos que considerar el presupuesto desde el tiempo que se empieza a pensar la estructuración del presupuesto. Vamos a hacer un plan estratégico de desarrollo nacional, vamos a hacer un plan a medio tiempo, y el presupuesto del año va a ser la declinación, y después las medidas de ejecución del presupuesto anual van a participar y van a de esa idea general y van a estar alineadas con ese proyecto. Luego necesitamos que las políticas de gastos y las políticas de ingresos participen todas. Las políticas de ingreso son las políticas, por ejemplo, que nos permiten recaudar impuestos. Tenemos que pensar que hay impuestos que pueden permitir de luchar contra la producción de gas de efecto invernadero, pero también hay otros programas de ingreso que hacen que aumente. Si yo, por ejemplo, pongo un impuesto sobre el consumo de gasolina, ¿puedo hacer que aumente el consumo de gasolina o puedo hacer que baje el consumo de gasolina? Hay que considerar siempre los dos efectos, ¿no? Eso es muy importante y generalmente las políticas públicas olvidan el efecto de producción de gas de efecto invernadero, por ejemplo. Dicen, bueno, vamos a crear tal política y no se dan cuenta que al final, en realidad, la política está contribuyendo en vez de reduciendo. Tenemos que considerar los gastos. ¿Por qué? Porque el Estado es un gran gastador, en el sentido que el Estado compra, construye, emplea. Esos son gastos y hay que utilizar esos gastos para reducir la emisión. Por ejemplo, estábamos hablando del tema de la contratación verde. La contratación verde es un tema muy importante y en países se puede utilizar para reducir de manera consecuente la producción de gas. Por ejemplo, en Francia, ¿ustedes saben cuál es uno de los ministerios que tiene más éxito en la compra verde? El Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene una política de compra de productos verdes que funciona súper bien. Es extraordinario. Bueno, por supuesto, no tienen tanques eléctricos, pero, por ejemplo, aseguran que los productos sean reciclados. Y cuando hacen la licitación, dice 5% de los neumáticos que utilicemos tienen que venir de la transformación de otros neumáticos. Cuando compran ropa, la ropa tiene que, por ejemplo, venir de algodón trazable, algodón producto de manera biológica. O sea que es increíble, el Ministerio de Defensa, que uno pensaría que es un ministerio que por naturaleza es cerrado y es poco, y es hermético, también aplica, tiene una política muy interesante en esa materia. Y lo que es importante es que tenemos que internalizar los gastos climáticos. Ya no es posible de seguir pensando que yo puedo emitir gases sin que aquel que emita el gas lo integre en su estructura de costos. Eso es fundamental. Tenemos que internalizar los gastos. Es la teoría de Pigou, es la internalización del efecto climático, porque la gente piensa que el efecto climático no le cuesta a nadie porque no me cuesta a mí directamente, pero es mentira. Le cuesta a toda la sociedad, entonces toda la sociedad tiene el derecho a pedirle a aquel que está emitiendo mucho gas que integre el costo de ese gas para la sociedad en su precio de producción. O sea que tengamos una política de verdad de los precios. Estoy acelerando. Bueno, les voy a dar el documento, no se preocupen, ¿no? ¿Por qué?
No hay cobra a la vista, no hay cobra. Bueno, entonces, en realidad, esto del presupuesto de transformación es una idea que ya nació desde hace algunos años, ¿no? En realidad, nació en un One Summit Planet de 2017, en que las diferentes participantes, sobre todo los ministerios de Hacienda, de Finanzas, dijeron: nosotros tenemos que tener una acción particular porque tenemos medios particulares para luchar contra el calentamiento global y la destrucción de la naturaleza. Ahí se crearon los conceptos, los principios del Senki que organizan todo esto a la escala internacional. Porque en realidad todo este tema del presupuesto verde es un sistema que existe en todas partes del mundo ahora, o sea, no en todas partes, ya hay muchos países que están creando estos sistemas. Entonces, ahora voy a simplemente resumir un poquito lo que dijimos. ¿Cuáles son los ejes fundamentales del presupuesto verde? El primero, y ya lo nombramos y ya lo dijimos varias veces, es que tiene que haber un marco institucional, normativo y una gobernanza ambiental que exista y que sea fuerte, que sea coordinada. Y ya dijimos las condiciones. Y sobre todo evitar que las políticas públicas sean contradictorias. Exactamente, eso es muy importante, evitar que hayan acciones que se autoanulen, porque los gobiernos y los países son campeones para crear acciones que se autoanulan, y eso es muy nocivo. Luego, como lo decíamos, tenemos que tener una planificación y un anclaje estratégico. Tenemos que pensar de manera estratégica, pensar a largo tiempo y luego aplicar ese pensamiento estratégico, esa visión en toda la línea de producción. Y, por supuesto, tenemos que incluir elementos de medición y de evaluación. Si no evaluamos y no medimos las políticas públicas, y eso es en general, y en materia del medio ambiente, en que estamos tratando de sujetos que van a durar mucho tiempo, necesitamos crear sistemas de medición y de evaluación muy temprano. Luegamente, tenemos algunas condiciones fundamentales. Tener metas claras, porque no se trata de decir vamos a luchar para mejorar el agua. Esa es una visión política, pero hay que decir vamos a luchar para mejorar el agua del río Sama para que en 5 años se pueda beber. Es lo que hizo París con el Sena. El Sena era un río extremadamente contaminado. ¿Cómo lo sabe? No tanto, nunca llegamos a ese nivel, pero se gastaron 3.000 millones de euros para hacer que la gente se pueda bañar 15 días por año. Muchos dijeron, es una locura, pero yo digo, hombre, en un mundo en que el agua dulce se está volviendo cada vez más rara, que en París nos anuncian temperaturas de 50 grados. Nos dicen, en 20 años en París van a haber días de 50 grados. En que esos días, cuando hagan 50 grados, ¿ustedes no creen que la gente va a estar feliz de poder ir al río a nadar? ¿Ustedes no creen que se va a estar feliz de que haya pescaditos que estén navegando, o sea, nadando en el Sena? Esas son políticas que hay que llevar. Y sobre todo en este momento el problema de coherencia. Y yo insisto en República Dominicana sobre el problema de coherencia, porque ustedes tienen instituciones, muchas instituciones, con objetivos y que no funcionan de manera coordinada. Es un país, es un problema muy general, ¿eh? La coordinación y la coherencia de la acción pública. Y finalmente, por supuesto, tenemos que utilizar la política presupuestaria, pero cuando digo la política presupuestaria, significa que cuando ya empecemos a programar los gastos públicos,
los programemos con mucha anticipación, con mucha antelación. Significa que el Parlamento, el Congreso de la Nación, tiene que participar en el pensamiento y en la programación años antes de lo que va a ser la política de gastos públicos en materia de lucha contra el calentamiento, de la preservación. Luego, por supuesto, hay que pensar qué instrumentos vamos a utilizar. Por ejemplo, los impuestos. Hay que pensar muy bien los impuestos y sobre todo hay que pensar los impuestos de manera política. En Francia se quiso crear un impuesto al carbono. Rechazo completo. ¿Por qué? Porque el impuesto al carbono lo iban a pagar los más pobres. ¿Por qué? Porque ¿quién consume más benzina? Más, ¿cómo se dice? Gasolina. ¿Quién consume más gasolina? Los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres trabajan lejos de su habitación y son los que consumen, los que hacen más kilómetros. Y ese impuesto fue rechazado por los más pobres y provocó los elementos de las chaquetas amarillas, los chalecos amarillos. ¿Por qué? Porque el impuesto fue mal compreso. Dijeron vamos a hacer un impuesto, pero no pensaron que los que iban a pagar ese impuesto son los más pobres. Y la justicia, y si no hay justicia social, no hay transformación climática. Claro, justicia social, fundamental. Luego, por supuesto, tenemos otros instrumentos, la taxonomía. Acá en República Dominicana, ustedes tienen una taxonomía y hay que seguirla utilizando. Exacto, tiene. Para vehículos nuevos Sí. se paga un impuesto que es para el carbono. Exacto, muy bien. Y tienen que analizar cómo funciona ese impuesto al carbono, porque a lo mejor está produciendo un efecto. Lo único que cuando se determinó el impuesto al carbono, no pensamos en las motocicletas. Bueno, tal vez tienen que pensarlo ahora y tienen que integrarlo. Sí. Sí. Exacto, pero tienen que pensar en todo eso. Bueno, enseguida, por supuesto, la clasificación de los gastos. En República Dominicana también ustedes tienen un clasificador de los gastos que utiliza la Dirección General de Presupuesto. Y ese es un instrumento muy útil. En Francia lo tenemos. Es un instrumento que es bastante elaborado, complicado de crear y todo. Pero tenemos hace poco tiempo un informe de la Cámara de Cuentas de Francia que dice que creamos un instrumento maravillosamente complicado, pero que no sirve para nada, porque nadie lo utiliza y sobre todo el Parlamento, el Congreso de la Nación no utiliza ese instrumento y ni siquiera lee el informe. O sea, creemos instrumentos, pero por favor utilicemos los instrumentos. Porque si se trata de crear instrumentos simplemente para decirle al Banco Mundial, nosotros tenemos ese instrumento, no vale la pena. Utilicemos los instrumentos. En Francia no se utiliza el instrumento, yo lo digo, yo conozco muy bien el instrumento, yo participé en muchos trabajos sobre ese instrumento. Es un instrumento maravilloso, súper complicado, en que entre paréntesis, solamente 10% de los gastos públicos franceses del presupuesto en estos momentos han sido evaluados y participan en ese clasificador, que es un sistema muy largo, pero muy eficaz, muy bueno, pero no sirve para nada, nos dice la Cámara de Cuentas. Utilizamos los instrumentos. Y por supuesto tenemos el sistema de gestión de activos y pasivos y de financiamiento verde. Ahí vamos a nombrar los instrumentos que ya utilizamos, los bonos verdes. Muy importante, en República Dominicana ustedes los están desarrollando. El problema de los bonos verdes es que hay que crear un mercado del bono verde, porque no solamente se trata de crear el bono verde, se trata de crear las condiciones para que el bono verde se compre, se vende, tenga profundidad, tenga variedad del mercado. Y eso es difícil, eso es mucho más difícil, pero es un buen paso. Hoy, entre paréntesis, lo que yo les digo son mis opiniones personales, pero no tengo ninguna intención de darle... sí.
Exactamente, pero yo, francamente, yo lo que les digo no es el producto de un estudio preciso de cada cosa. Simplemente yo miré así, estaba viendo cómo funciona generalmente y cuáles son las críticas que se hacen generalmente. Bueno, terminemos con una pequeña conclusión. Estamos hablando de un sujeto que no es un lujo ni una opción secundaria. Tenemos que hacerlo. Enseguida, hay que reconocer que la República Dominicana ya ha hecho cosas. Y hay un pensamiento sobre este tema y hay que seguir trabajando y apoyando y apoyándose en ese trabajo que se ha hecho. Y pensemos sobre todo de manera sistémica. Y hay que pensar esto sobre la base de la equidad. Fundamental. La equidad, porque si no construimos el sistema sobre equidad, no va a funcionar. Y el último tema que quería decirle, el último punto es que esto es una praxis, una práctica, una acción. No se trata de pensar las cosas de manera teórica y quedarse ahí. Hay que aplicarlas. Y yo pienso que es lo fundamental, apliquemos lo que estamos pensando y lo que estamos decidiendo. Voilà, eso quería decirles y muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Gracias.